se humilló por nosotros. Así se llama nuestra serie de este año, se humilló por nosotros, y está basada en Isaías capítulo 53. Comenzamos con nuestra introducción de todo el capítulo. Es la introducción del estudio de la serie que vamos a tener a lo largo de estas semanas. Entonces vamos a comenzar con nuestra introducción. Escribí lo siguiente: en el libro de Hechos capítulo 8 versos 27 al 35 encontramos a un hombre que Lucas llama un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Lucas menciona a esta persona porque él había ido a la fiesta, supongo, algunas de las fiestas nacionales. Él era un prosélito, es decir, él creía en el Dios de Israel a pesar de no ser judío. Y entonces él iba de regreso ya a Etiopía para continuar con su labor como tesorero del reino, e iba leyendo, dice el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, iba leyendo un pasaje del rollo o del libro de Isaías. Y bueno, en aquella época no había, como hoy ya lo hay, no había libros así. Lo que había eran rollos que se escribían primero en papiro y luego en pergaminos. Dice Lucas entonces que Felipe, el evangelista, se le acerca para compartir el evangelio. Él le pide que le explique el pasaje que dice. Él está leyendo Isaías 53, y cuando Felipe se le acerca, el eunuco etíope está leyendo Isaías 53, y dice Lucas que está leyendo este pasaje: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, ¿dónde encontramos este pasaje? ¿Están conmigo en Isaías 53 todavía? En Isaías 53 se encuentra este pasaje en el verso 7. Aquí en Hechos dice: como oveja a la muerte fue llevado. Y en el verso 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Aquí dice: y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y luego dice aquí: así no abrió su boca. Y aquí dice: enmudeció y no abrió su boca. Y luego dice: en su humillación, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. En el mismo verso 7 encontramos, en el verso 8 encontramos: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bien, aquí la pregunta que surge es: hay algunas palabras que no son iguales que en la versión Reina Valera. Amén. Que en el Antiguo Testamento que estamos citando. ¿Sí se dieron cuenta? Que leemos Isaías 53 en el Antiguo Testamento y leemos Isaías 53 en el capítulo 53. Entonces descubrimos algo bien interesante. ¿Qué descubrimos? Unas variantes. Y eso tiene una lógica. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que una de las versiones que ya circulaba en esa época fue la versión de los 70, o llamada la versión Septuaginta, y fue la que utilizaron generalmente los apóstoles, pero también fue la que tenía muy probablemente este etíope eunuco que venía de adorar en Jerusalén. Es decir, era la versión 70 o la versión de la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego. Estas eran unas escrituras griegas. Entonces, es muy probable que las pequeñas variantes que encontramos en el
texto de Isaías 53 y en el texto de Hechos capítulo 8 se deban a que era la versión Septuaginta que se utilizaba en aquella época. Bien, si ustedes ponen atención, el eunuco etíope, ¿qué venía leyendo? ¿Qué pasaje venía leyendo? Venía leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y la pregunta que le hace el eunuco a Felipe es: dime, ¿de quién dice esto el escritor? ¿De él mismo o de otro? Y dice el libro de Hechos que a partir de ahí Felipe le habló del evangelio y este eunuco etíope terminó por bautizarse en ese mismo instante. Ahora, escribí también lo siguiente. Ese texto que acabamos de leer corresponde justamente, el que leía el eunuco etíope, corresponde justamente a Isaías 53, que la iglesia primitiva identificó desde su comienzo, que se refería a los padecimientos de Jesús durante su ministerio terrenal, que para los judíos fue un tema vedado e incomprensible hasta nuestros días, porque para ellos el pasaje de Isaías se refiere al pueblo judío y no al Mesías. Ellos, cuando leen Isaías 53, ellos no dicen que es Jesús, ellos dicen que es el pueblo de Israel. Y es lógico lo que ellos piensan. ¿Por qué es lógico? Porque todo lo que se describe en el capítulo 53 son sufrimientos, son padecimientos. Y entonces ellos no pueden identificar al Mesías diciendo que el Mesías es el que va a sufrir, porque la palabra Mesías en el hebreo significa el ungido. Y para ellos el ungido era el Mesías y era el rey que habría de reinar sobre toda la tierra. El Salmo 110, ellos lo repiten muchas veces. El Salmo 10 dice, voy a leerlo. El Salmo 110, en la última parte, el Salmo 110 dice algo que es muy interesante y que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. El Salmo 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso encontramos en el libro de los Salmos. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, cuando los judíos leen Isaías 53, ellos no dicen o no piensan o no creen que sea el Mesías, sino piensan que es el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel siempre ha sufrido y siempre ha padecido. Bien, pero Isaías 53, hermanos, es el retrato de un siervo sufriente, de un ser que fue humillado, vilipendiado, sujeto al escarnio y sometido a toda clase de desprecios por parte de la humanidad, representada en romanos y judíos que lo maltrataron y mataron colgándolo de un madero. Es decir, Isaías 53, por lo que leemos en Hechos capítulo 8, en la historia del etíope eunuco, se refiere a Jesús. Para la iglesia primitiva, el Isaías 53 habla de Jesús. Ahora, ¿por qué a los judíos, les decía hace un momento, por qué a los judíos les resulta muy difícil aceptar que es el Mesías? Porque para ellos el Mesías va a venir a reinar, va a venir a gobernar. Como cantábamos en el Salmo 135, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Te alabarán y dirán, como dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Es decir, esa es la forma en que los judíos ven al Mesías. Y evidentemente el capítulo 53 no nos dice nada de eso, por lo que acabamos de leer, porque aquí dice, herido fue despreciado, fue maltratado, fue cortado de la tierra. Y eso no representa para nada el Mesías que los judíos esperan. El profeta Isaías, hermanos, esto es muy interesante. El profeta Isaías tuvo la revelación de lo que sería la humillación de Cristo 700 años antes de que Jesús naciera en Belén.
la mayoría de los especialistas en el Antiguo Testamento ubican en el tiempo a Isaías profetizando 700 años antes. Es decir, esa es la virtud del texto que escribió, que lo hizo 7 siglos antes de que sucedieran los acontecimientos en los que forma parte de una clara y precisa, de una clara y precisa manera la profecía del Señor. Es decir, Isaías no escribió del presente hacia atrás, sino escribió del presente hacia el futuro. Y escribió 700 años antes este pasaje que estamos leyendo en esta noche de Isaías 53. Es decir, él vio eso, pero ni él mismo, ni el profeta mismo, pudo entender y pudo comprender a quién se refería. Por eso es que cuando dice Pedro escribe la primera carta, dice, en la cual los muchos profetas hablaron acerca de eso, y en algunos casos no lograban entender cuál era el espíritu de Cristo que se estaba revelando. Es decir, no lograban entender bien a bien el significado de eso. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo entendemos? Porque esa es una pregunta evidente. ¿Cómo es que nosotros entendemos que era Isaías, que era Jesús? ¿Por qué nosotros afirmamos que era Jesús? Porque en el capítulo 8 del libro de los Hechos y en otros textos del Nuevo Testamento se cita Isaías 53. Es decir, no solamente se cita en el libro de Hechos, se cita también en los evangelios. Por ejemplo, en los evangelios, ¿cuándo se cita? Cuando dice, murió entre los malvados, pero fue sepultado con los ricos. Esto es bien interesante. ¿Se acuerdan con quién murió? Murió con 2 ladrones. Y cuando iba a ser enterrado, ¿quién puso su tumba, o quién puso el lugar donde iba a ser sepultado? José de Arimatea, que era un hombre muy rico. Entonces ahí también está Isaías 53. Entonces todo eso lo cumple Jesús. A lo largo del capítulo 53 descubriremos, mis queridos hermanos, el plan oculto de parte de Dios para los judíos. Los judíos no alcanzaron, y todavía no alcanzan, a entender que el Mesías está descrito en Isaías 53. No lo lograron entender. Ellos, cuando pasaban allá, había profecías que ellos sí entendían, que ellos sí comprendían. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llegaron los sabios de Oriente a Jerusalén y dijeron y preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Herodes llamó a los maestros de la ley y a los escribas e intérpretes de la ley y les preguntó, ¿y ellos qué dijeron? En Belén de Judá, porque así está escrito. Es decir, había cosas que ellos conocían perfectamente, que entendían y que sabían que así iban a ser, pero había otras cosas que no lograban entender. ¿Por qué no la lograban entender? Porque para ellos, con todos los textos que hay sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, ellos hicieron perdonen esta palabra, una teología, o sacaron unas conclusiones en las que dijeron, el Mesías va a venir y esto se va a acabar. Pero vino el Mesías y eso no terminó. Escribí, ellos esperaban un Mesías poderoso, con los recursos suficientes para derrotar a los enemigos de su pueblo y coronarse como el rey del mundo. Pero lo que encontramos en este texto es un siervo sufriente y humillado. Eso es lo que encontramos en este texto. Encontramos a un siervo sufriente. Y vamos más adelante, ahorita vamos a ver, o en las próximas semanas vamos a ver, que lo describe como un siervo. Y un siervo generalmente esta palabra siervo en el Antiguo Testamento es un esclavo. Y un esclavo y un siervo, o un esclavo o un siervo, pues simplemente no tenían ninguna clase de derecho. Estaban sujetos, estaban supeditados, estaban a lo que su amo, a lo que su dueño dijera que hicieran. A lo largo entonces del capítulo 53 descubrimos el plan oculto de parte de Dios para los judíos.
Ellos esperaban un Mesías poderoso con los recursos suficientes para derrocar a los enemigos de su pueblo y coronarse como el rey del mundo. Pero lo que encontramos en este texto es a un siervo sufriente y humillado. La descripción precisa del profeta Isaías sobre la manera en que Jesús iba a ser humillado nos permite acercarnos a una de las facetas más humanas de nuestro Salvador, porque sin merecerlo fue tratado con crueldad y maltratado con toda clase de burlas. Desde que a veces pensamos que Jesús sufrió solamente cuando ya lo detuvieron, lo encarcelaron, lo torturaron, lo llevaron a la cruz, pero los sufrimientos de Cristo comenzaron desde que nació. Los sufrimientos de Cristo no solamente ocurrieron la última semana, que es la que se celebra cada año en la temporada de Pascua. Los sufrimientos de Cristo venían desde antes, venían desde que Herodes quiso matarlo cuando era un niño y cuando tuvo que salir huyendo a Egipto. Desde ahí él venía sufriendo. Y ya cuando se hizo grande y cuando comenzó su ministerio, ¿ustedes creen que cesó eso? Tampoco cesó. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan y dice que en una ocasión hizo un milagro y lo querían apedrear y lo fueron llevando afuera de la ciudad y lo querían aventar por un despeñadero, por un monte alto para que muriera. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús siempre tuvo oposición o que siempre fue maltratado. Con lo que nos quedamos a veces del relato de los evangelios es con el poder que él tenía para hacer milagros, para hacer sanidades, para expulsar demonios. Pero en realidad la gente, por lo menos los fariseos, los escribas, los saduceos y toda la clase religiosa de su tiempo, no lo quería. Nunca lo quisieron. Ahora, eso nos lleva a muchísimas conclusiones y a muchísimas interpretaciones. ¿Por qué? Porque eso significa, o a muchas conclusiones, porque eso significa que a Jesús, lo que pasó con Jesús es que nunca fue apreciado. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace creer que a nosotros sí nos van a apreciar en el mundo? ¿Qué nos hace creer que la gente va a estar a gusto con que nosotros les digamos que son pecadores, que necesitan arrepentirse, que necesitan volver a Dios? Claro que tampoco no vamos a ser populares, no vamos a ser bien vistos, porque el mundo aborrece la luz, porque el mundo aborrece la verdad, no les gusta, no la quieren, la detestan. Entonces cuando tú llegas con la verdad, pues la gente dice, ¿y este qué le pasa? ¿O a esta qué le pasa? Lo mismo que le ocurrió a Jesús. Porque miren, el capítulo 11 de Juan es muy, muy interesante. Cuando él llega a Betania, o más bien de Betania lo van a ver para decirle, él no está en Betania, está cerca de allá, está en Jerusalén creo, y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. Y le dicen eso para que vaya a verlo, pero Jesús le dice a sus discípulos, no vamos a ir. Y entonces muere Lázaro y llega cuando ya está muerto. Sus hermanas Marta y María le dicen, si tú hubieras estado aquí, Señor, esto no hubiera sucedido. Y entonces él les dice, ¿dónde lo pusieron? Y ya van a la tumba. Entonces cuando ya quitan la piedra, él le dice, sal Lázaro, y Lázaro sale. Y entonces toda la gente se queda maravillada. Pero los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley dicen, tenemos que matarlo, porque toda la gente se vaya tras él. Jesús siempre padeció. Lo que pasa es que, a diferencia de nosotros, él nunca puso atención en eso. Hay una sola vez en la que él como que no se fastidia, sino que pone en su lugar al hijo de Herodes. Porque le dicen, Herodes te está buscando para matarte. Y le contesta Jesús a los que le dicen eso, vayan a decirle a esa zorra que hago milagros y resucito al tercer día. Es decir, Jesús siempre fue así. Ahora, el capítulo 53 de Isaías nos lleva a ese pensamiento, nos lleva a esa idea, a todo el maltrato que él padeció. Recorreremos entonces a lo largo de estos días este conmovedor pasaje para recordar y tener presente que nuestra salvación fue resultado de un proceso de humillación del Hijo de Dios
que se encarnó en la persona de Jesús y que padeció persecución, hostigamiento, burlas y una serie de actitudes degradantes para llevarlo a una espantosa muerte. Es decir, el capítulo 53 de Isaías está en la Biblia para que nosotros nos acerquemos a Él y veamos todo lo que le pasó al Señor y nos compenetremos en la experiencia que Él tuvo en este mundo y aprendamos a valorar y aprendamos a agradecer por todo lo que Él hizo por nosotros. Porque imagínense, a veces nosotros, imagínense en qué nivel estamos frente a la humillación de Cristo. No nos gusta a los seres humanos que nos humillen. No nos gusta. Y eso que no nos hacen nada. Por ejemplo, a Jesús lo escupieron. A Jesús, hermanos, los romanos, cuando leemos en los evangelios, le tapaban la cara y le golpeaban con el puño y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Y a nosotros, hermanos, a veces nada más porque no nos saludaron. Y a saber si el que no nos saludó ni siquiera estaba en el lugar, estaba distraído. Nos sentimos. Es decir, a los seres humanos no nos gusta que nos humillen. No nos gusta. Y Jesús en el capítulo 53 recibió toda clase de humillación. Toda. Y la humillación más grande que puede recibir el ser humano es que lo maten. Y que lo maten de una manera cruel. Porque la muerte de Jesús no fue una muerte común. La muerte de Jesús fue al aire libre. Y cuando Pablo habla sobre la muerte de Jesús, dice que fue un espectáculo. Y Lucas también dice que fue un espectáculo. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué es un espectáculo? El espectáculo es cuando personas disfrutan, se divierten, gozan, se regodean de ver sufriendo a una persona en una cruz. Isaías 53 es un recordatorio para todos del grado de compromiso que Jesús tuvo con su misión en esta tierra, que no le importó ni se aferró a una vida con comodidades con tal de evitar la humillación de la que fue objeto. ¿Qué quiero decir con esto que escribí? Que Jesús tuvo un compromiso, su compromiso fue total, absoluto, irrenunciable. Hay un libro que se llama El paraíso perdido, de un autor inglés que se llama John Milton. Y en ese libro, es un libro sobre la caída de Satanás. Y esta es como una especie de novela en la que el diablo dice, ¿y cómo vas a recuperar a los seres humanos que están perdidos? Mira cómo están. Para salvarlos tienes que pagar un precio muy alto, le decía el maligno. Y entonces dijo, y el que tiene que pagar ese precio debe ser alguien que se decida hacerlo y va a pasar por muchas cosas. Y dice esa novela de John Milton que se oyó una voz del Verbo, del Hijo de Dios, que dijo: yo voy a pagar, yo voy a hacer el sacrificio para que la humanidad vuelva a Dios. Isaías 53 tiene esa intención clara, ese objetivo de recordarnos el precio, de recordarnos el grado de compromiso que Jesús tuvo para que usted y yo pudiéramos ser salvados. El capítulo que meditaremos en estos días comienza con dos interrogantes muy sugerentes. La primera, leemos el verso 1. ¿Están conmigo en el verso 1? ¿Cómo dice el verso 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una vez más, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escribí esto. El capítulo que meditaremos en estos días de Pascua comienza con dos interrogantes muy sugerentes.
La primera es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la segunda es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que nos muestran la complejidad de un Mesías sufriente para la nación hebrea. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando? Está hablando justamente de lo que va a desarrollar en el capítulo 53. Ahora, él pregunta y dice, ¿quién ha creído este anuncio? Y la respuesta, ¿cuál es? ¿Lo creyeron los judíos? Por eso dice, ¿quién ha creído este anuncio? Y la respuesta es, nadie. Ahora, uno puede ser muy severo con los judíos, o uno puede ser muy intolerante con ellos y decir, ¿por qué no lo aceptaron? ¿O por qué no creyeron este anuncio? Y como les dije hace un momento, no lo creyeron y no lo aceptaron porque para ellos se les hizo inexplicable, inentendible, incomprensible que el Mesías fuera a sufrir. Y este personaje del que habla Isaías 53 es un personaje que le llama mi siervo, no le llama mi Señor o no le llama el Mesías, sino le llama mi siervo. Y la primera pregunta tiene mucha razón. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Desde la perspectiva hebrea era muy difícil creer en eso. Desde nuestra perspectiva no, porque nosotros nunca esperábamos a un Mesías. Nosotros en realidad lo que esperábamos que era. Si decimos que esperar, ya decir esperar es mucho, pero nosotros lo que queríamos era un Salvador. Y por eso para nosotros no se nos hace difícil creer que Isaías 53 habla de Jesús. En cambio a los judíos, viéndolo desde este ángulo, para ellos es muy difícil pensar que ese es el Mesías. De hecho, hoy en día, cuando nosotros leemos comentarios rabínicos, escuchamos predicaciones rabínicas y hablan de Isaías 53, ellos dicen, Isaías 53 se está hablando del pueblo de Israel, el pueblo que siempre ha sufrido. Pero claro, hay algunos pasajes ahí que no pueden ser aplicados totalmente, cabalmente al pueblo de Israel. ¿Como cuál? Por ejemplo, este texto que dice así. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está hablando no de un pueblo, está hablando de una persona. Y vamos a ir viendo cada uno de estos versículos a lo largo de estos días de la Pascua 2026. Toda la descripción que se hará a lo largo de los versos siguientes no será recibida ni acogida con beneplácito por los israelitas, que no podían identificarse con un personaje con el perfil de siervo, porque un siervo o esclavo que tiene bajo sus hombros la humillación como estilo de vida. Es decir, lo que está planteando el libro de Isaías en el capítulo 53 está hablando de un siervo. Y un siervo generalmente no tiene voluntad. Y es el extremo, es lo contrario al Mesías, al rey. ¿Por qué? Porque el siervo es en la pirámide invertida o en la pirámide normal. El rey está hasta arriba, el Mesías está hasta abajo, hasta arriba. ¿Y quién está hasta abajo? El siervo y el esclavo. ¿Y qué es lo que está haciendo Isaías? Isaías está presentando en el capítulo 53 al siervo. Y los judíos decían, no puede ser el Mesías porque este es un siervo. Y nosotros esperamos al Mesías. Termino. El brazo del Señor es la otra parte que dice, la segunda pregunta, ¿cuál es? La leemos, la segunda pregunta, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto todavía es más interesante. ¿Por qué? Porque el brazo del Señor, nosotros tenemos una gran dificultad.
Hoy les escribí un devocional sobre el libro de Job porque estoy leyendo el libro de Job. Y el libro de Job es sumamente necesario para nuestras vidas. Porque a veces la vida del ser humano es de sufrimiento. De hecho, el devocional que hoy les escribí, le puse: sufre el que vive. El que no vive, pues no sufre. Vivir es sufrir. Suena así, pero por eso está el libro de Job. Entonces, cuando Job pierde a sus hijos, sus propiedades, que eran muchísimas, y luego pierde su salud. Y entonces, cuando pasa todo esto, él logra entender que forma parte de la voluntad de Dios y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero vienen 3 amigos de él a decirle y a recordarle que lo que le está pasando por alguna cosa que hizo mal. Entonces, por eso es que les digo, a veces es muy difícil. ¿Y qué estaba pasando? Pues leemos en el libro de Job que en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios le permitió al maligno que tocara las propiedades y la vida de Job. ¿Había disminuido en algo el poder de Dios? No. Era como la manifestación más grande del poder de Dios, porque ¿a quién dominaba? Al maligno. Porque el maligno le dijo: Job te sirve. Le pidió permiso. Le dijo: Job te sirve porque lo has llenado de bendición y lo has llenado de prosperidad. Pero quítasela y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y él le dijo: adelante, quítale lo que él tiene. Ahora, la pregunta que hace Isaías es: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí tenemos una pregunta bien interesante. La gente, cuando ve al siervo sufriente, o cuando ve al siervo humillado, o cuando ve a Jesús humillado, piensa que Dios no estaba ahí. Y por eso es que Isaías hace esta pregunta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la respuesta, ¿cuál es? Sobre este hombre, aún en esa condición. Escribí esto: el brazo del Señor estaba sobre él, aún en esas condiciones de humillación. Dios no lo había abandonado. Al contrario, su diestra reposaba sobre su persona para poder soportar su llamamiento a los sufrimientos físicos para redimir a su nación y a la humanidad entera. Quiero terminar esta parte del estudio, esta introducción, cuando platica, o más que platica, cuando Poncio Pilato interroga a Jesús, le hace una serie de preguntas y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no le responde, le contesta más bien, o le responde con una pregunta y le dice: ¿lo dices por ti mismo o porque te lo han dicho otros? Y esa era una pregunta demoledora. ¿Por qué? Porque si decía: pues es que lo he oído de otros, pues entonces no tienes criterio. No tienes criterio. Te dejas llevar por lo que los demás dicen. Pero la otra lo ponía más en una encrucijada. Porque si decía: lo digo por mí, es decir, yo ya lo descubrí que tú eres el rey, ¿por qué no crees? Como quiera, Pilato estaba contra la pared, entre la espada y la pared, con esas 2 preguntas. Y luego le dice, ya ufanado, ya ensoberbecido, Pilato le dice: ¿no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte o para condenarte? Y Jesús entonces es que le dice: si yo quisiera, Dios enviaría a una legión de ángeles. Ahora, pero no lo hizo. Y finalmente cuando lo van a detener, antes de que Pilato lo interrogue, lo van a detener. ¿Qué hace Pedro? Saca su espada, la lanza al primero que está ahí enfrente, y dice que se llamaba Malco, y le corta la oreja. Jesús, y así que milagro, Jesús toma la oreja, se la vuelve a poner y le vuelve a quedar.
como si fuera intercambiable para Malco, ¿no? Y entonces le dice a Pedro, guarda tu espada. Isaías pregunta dos cosas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Y la segunda, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la respuesta es sobre este hombre del que vamos a hablar a lo largo de estas semanas. A Jesús, quien se humilló por nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque te humillaste, Señor, por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.